La Junta Federal del Partido Independiente formalizó ayer su apoyo a la fórmula de Luis Lacalle Pou, Beatriz Argimón, de cara al balotaje que tendrá lugar el 24 de noviembre. Sin embargo, todavía no es seguro que acepten sumarse a la coalición que pretende liderar el candidato nacionalista. Para tomar esa decisión, se creará una comisión que evaluará en las próximas horas la propuesta Compromisos por el País, que sería la hoja de ruta para este gobierno conjunto. Esto ustedes saben luego de que esta colectividad sufriera un revés el domingo del 27 de octubre pasado, cuando perdió 2 diputados y su actual banca en el Senado. ¿Cómo queda parado el Partido Independiente de ahora en adelante? ¿Qué aspectos pondrá arriba de la mesa a la hora de negociar con el Partido Nacional? Bueno, vamos a conversarlo con su principal referente, el senador Pablo Mieres. Senador Mieres, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo por acá. Gracias por la invitación, encantado de estar por acá. Bueno, decíamos recién, la misma noche del 27 de octubre usted reconocía en varias entrevistas que dio esa misma noche que el resultado era malo y que el Partido Independiente iba a tener que hacer una evaluación. Incluso usted se mostraba muy autocrítico. Ya están en ese proceso con el paso de los días. A ver, ¿qué análisis han hecho del mal desempeño electoral? ¿Qué factores entienden que jugaron? A ver, primero que nada, el resultado fue muy malo, evidentemente. No hay forma de decir otra cosa, sería necio de nuestra parte. Nos queda la satisfacción de haber dicho y hecho lo que creíamos que era lo que había que hacer. Y evidentemente hubo alguna dificultad de sintonía o varias dificultades de sintonía con la ciudadanía que no nos acompañó. Pero sentimos que fuimos auténticos, leales con nuestro pensamiento y acorde a lo que hemos pensado. La evaluación todavía no empezó. Tuvimos reunión ayer de la Junta Federal y expresamente acordamos y todos cumplimos que en ese momento lo que había que resolver era el tema del posicionamiento del partido en la segunda vuelta y que además, para hacer una evaluación seria, profunda, con análisis, necesitamos la perspectiva del tiempo, es decir, dejar pasar unos días, reflexionar mucho. Seguramente hay varias causas que explican el resultado. Y entonces la Junta Federal próxima, que será en febrero seguramente, esa sí la vamos a dedicar enteramente al análisis de evaluación y obviamente a asumir las responsabilidades que correspondan. Pero entonces hoy no tengo una evaluación. Uno puede tener sensaciones, sí. Se podrán imaginar que por mi cabeza todo el tiempo andan circulando interpretaciones. Pero no está bueno que yo haga un análisis público si no lo vamos a hacer previamente entre todos los compañeros. No, está bien, pero quiero mencionarle algunos aspectos. Simplemente, a ver, no fijó su perfil el Partido Independiente muy anticipadamente, quizás adelantando su postura más favorable a la oposición, que de alguna forma, bueno, puede haberle llevado a percibir a los votantes del Partido Independiente que se alejaba justamente de esa independencia que lo ha caracterizado. Sí. Puede ser. Lo que pasa es que nuestra convicción, y la dijimos públicamente desde el inicio de la campaña, es que había un ciclo agotado y que el Frente Amplio realmente no había resuelto, no había avanzado en la solución de los problemas que el Uruguay tenía en 2014. Habían pasado 5 años. Las situaciones en materia de educación, de seguridad, hay que agregarle los problemas de competitividad y empleo. El avance en la inserción internacional fue prácticamente nulo. Entonces uno decía, bueno, esto tiene que cambiar. Y eso era compatible con decir la verdad, que era que nosotros no podíamos apoyar a un candidato que representaba el continuismo de algo que veíamos fracasado. Si eso fue un costo electoral, ese es un análisis que hay que hacer, sin duda. Nosotros lo anunciamos en agosto, es decir, en la convención nacional que eligió a Mónica Botero como candidata a la vicepresidencia, y allí anunciamos que no íbamos a votar al candidato del continuismo. No sé, capaz que eso afectó, pero en todo caso fue muy genuino de nuestra parte, porque era lo que creíamos. Claro. Y a partir de allí el discurso nuestro de ahí hasta el 27 de octubre fue el mismo, es decir, no vamos a votar el continuismo y podemos apoyar al candidato más votado de las opciones de cambio si se compromete con ciertas cosas que para nosotros eran algo así como los mojones que determinaban el rumbo de un gobierno de cambio. Y eso fue lo que hicimos tal cual. Pero le iba a preguntar, a ver, eso quizás en el último tiempo, ¿no? O de cara ya a estas elecciones. Sí. Pero mirando un poco más atrás, por ejemplo, una idea que podía
ser, o un concepto que podía ser muy claro, que se podía dar y materializar en estas elecciones, eran que ustedes, desde el Partido Independiente, captaran todos los desencantados del Frente Amplio, ¿no? Sí. Y ahí, ¿qué pasó? El hecho de no habrá sido el no marcar quizás esas posturas independientes a lo largo de estos 5 años, quizás. Y es que las tuvimos, porque si tú mirás los 5 años, el Partido Independiente votó cosas con el gobierno y entonces nos criticaban por ser oficialistas y por ser laderos del Frente Amplio, y votamos cosas con la oposición y entonces nos criticaban de que estábamos con los rosados. Esa es la historia nuestra. Nosotros hemos votado las cosas que nos parecieron mejores para el país, siempre. Y es el criterio con el que seguiremos actuando, ¿no es cierto? Porque es nuestra marca de fábrica. Entonces yo no lo veo tanto en eso, porque sí lo que veo, y ese es el análisis que hay que hacer, es que tanto cuando hubo la migración del 2004, que había blancos y colorados por decenas de miles que se iban para el Frente Amplio, como ahora, cuando decenas de miles de ciudadanos del Frente Amplio se fueron para el otro lado, para los partidos tradicionales, nunca se estacionaron en el Partido Independiente. Y ese sí es un tema que tenemos que analizar. ¿Por qué el Partido Independiente no tuvo capacidad? Porque yo creo que una parte de los votos del Partido Colorado son exvotantes frentistas, hay datos que lo demuestran. Y bueno, yo creo que también hubo un movimiento de los partidos tradicionales hacia el centro que nos ocupó el territorio a nosotros y que permitió además la emergencia de un candidato de derecha como nunca antes había habido, un partido de derecha, que no es que la derecha no existiera, siempre existió. En realidad el resultado... Usted lo que dice es, el Partido Colorado y el Partido Nacional se trasladaron un poquito más hacia el centro, ocupando más el espacio que ustedes históricamente con una habían diferencia ocupado. Sustancial de tamaño. Y de recursos y de visibilidad, etcétera. Pero y dentro de eso también un candidato como Ernesto Talvi, claro, ¿no? Claro, que exacto. Capaz que no era lo mismo con Sanguinetti. Claro, exactamente. Es una interpretación inicial que se me ocurre ahora, apurado por la pregunta, pero es un tema que hace una reflexión profunda sobre el espacio político, y bueno, y tenemos que analizarlo con cabeza fría, por cierto. Y están viendo hoy cómo yendo más al fondo del tema, ¿no? ¿Qué es el Partido Independiente hoy? ¿Dónde se ubican entonces políticamente? Somos lo que seguimos siendo, un partido socialdemócrata, un partido de centroizquierda, un partido con sensibilidad social, un partido que defiende la necesidad de políticas sociales. Eso seguimos siendo lo mismo, con más o con menos votos. Esa es la realidad. Somos fieles a nuestra tradición y a nuestras señales de identidad, tanto en la coherencia para votar cosas con los que sean según los temas, porque creemos que lo mejor es lo mejor para el país y hay que apoyarlo, como en nuestro posicionamiento ideológico. Que el Partido Independiente ayer haya decidido votar a la calle Pou no significa que nos hayamos corrido en el espectro hacia la derecha. Parece que eso es muy importante. De hecho, las cosas que nosotros le pusimos arriba de la mesa a la calle Pou la semana pasada y que él se comprometió, no son propuestas de derecha, al contrario, son propuestas de un partido que quiere preservar que el gobierno del cambio no se vaya para la derecha, no se convierta en un gobierno conservador. Por eso ahí tienen su nuevo perfil, quizás, en un gobierno de coalición, sí. Bueno, ser la izquierda de esa nueva coalición. Nosotros dijimos en la campaña, somos la garantía del cambio. Bueno, con más votos hubiéramos sido más garantes, pero igual tenemos que jugar ese papel. Y ese papel es decir, en el documento, tanto en el que nosotros le presentamos a la calle como en el borrador que el Partido Nacional envió a los demás socios, está el tema de no retroceder en las leyes que consagran derechos de las minorías y de los más discriminados y de cuestiones vinculadas con la orientación sexual y con la identidad de género, y está el tema de los desaparecidos, con una especificación muy clara de que hay que continuar la búsqueda de la verdad. Y esas cosas las pusimos nosotros, o mejor dicho, se las planteamos a la calle Pou, él las aceptó y están en el documento, en el borrador que se está discutiendo. Esas son señales, lo mismo que las políticas sociales, lo mismo que la reforma educativa. Yo leo el borrador, que obviamente el compromiso por el país, que es el que trascendió el viernes, todavía no es el documento final claramente, porque justamente todos los partidos de la coalición lo están analizando y están haciendo aportes. Tienen que haber ajustes, pero independientemente de esos ajustes, yo digo, lo leo, y ese no es un programa de un gobierno de derecha.
claramente no lo es. Es un programa que tiene políticas sociales bien orientadas, una reforma del Estado en profundidad muy seria, garantías vinculadas con el tema de la transparencia y el combate a la corrupción, tiene estas cosas que acabo de mencionar, tiene una reforma educativa que es muy compartible, o sea que en líneas generales yo creo que hay cosas para ajustar, como cualquier borrador, pero yo digo, ese documento es un documento que expresa bien para el Partido Independiente con tranquilidad que lo que se quiere hacer para adelante no es de derecha, ni es un retroceso, ni significa dejar de lado conquistas sociales, ni cosas por el estilo. Entonces, ¿no? si comparten en líneas generales a esos primeros principios, ¿por qué la decisión de ayer fue parcial, sí, digamos? Fue, apoyamos, sí, recordemos para los oyentes, acordamos, dicen ustedes, apoyar a la fórmula de la calle Pau Beatriz Argimón de cara al balotaje, pero todavía no dimos el sí a integrar ese gobierno de coalición. Es verdad, porque en esas 12 eso? páginas hay algunas cosas que tendremos que discutir y yo creo que si la idea es que ese compromiso por el país sea el mínimo común denominador que contemple los síes de todos los partidos, es probable que lleguemos a un acuerdo. Pero eso significa, como en todo tratado, significa que usted va a tener que ceder alguna cosa. Bueno, por lo menos nosotros lo que tenemos que no puede poner todas las condiciones. No, claro, pero sí las que pusimos la semana pasada y que la calle Pou aceptó, esas eran las que nosotros queríamos que estuvieran. Recordemos brevemente, en el documento que ustedes le plantearon hay aspectos políticos e institucionales, ahí le plantean normas de transparencia y control de la corrupción, compromisos con la búsqueda de la verdad sobre el destino de desaparecidos, eso lo mencionaba recién, no retroceder a los derechos establecidos, priorizar las políticas ambientales. Después otro capítulo de aspectos referidos a la recuperación de la integración social, profunda transformación educativa, prioridad primera infancia. Después otro capítulo, aspectos referidos a la mejora de la competitividad, redimensionar el sector público, especializando los organismos públicos en su función de determinadas cuestiones, modernizar la gestión pública, la inserción internacional, en fin, y las microempresas. Y las microempresas, sí, ¿no? Sí. Varios de estos, la calle Pueblo había hecho público el compromiso y había dicho son razonables y están incluidos lo que en todo caso nosotros tenemos que ver de ahí es qué cosas nos parece que no son acompañables. Y hasta qué punto en ese sentido hay flexibilidad de parte del Partido Nacional en cuanto a eliminar aquello que nosotros no nos podemos comprometer. Pero esa es una discusión que hay que hacer en las próximas horas. Bueno, ustedes lo están analizando, ahí está. No pero en materia, en líneas generales, en materia educativa, dice comparten las grandes líneas. Sí, claro, hay un aspecto novedoso que plantea ¿cómo llamarlo? El documento borrador sí. Compromiso por el país de la coalición, que es esto, por ejemplo, de que los órganos desconcentrados de la educación dejen de tener un carácter más bien de consejo y pasen a ser integrados por un director de primaria, un director de secundaria, y que a su vez ellos estén integrados en el CODICEN, formen parte del Consejo del CODICEN. Una de las cosas que siempre hemos dicho nosotros, y que dice DUI 21, que es una referencia para nosotros muy relevante, es que no se puede conducir las políticas educativas con 17 personas tomando decisiones, que son 5 del CODICEN más 3 por 4 consejos desconcentrados, 12. Son 17. Es una barbaridad. Entonces, esta idea de un director general para cada consejo desconcentrado, yo iría más lejos. Yo creo que hay que construir redefinir los consejos desconcentrados. Yo creo que hay una educación básica que abarca todo lo que hoy es primaria e inicial, más el primer ciclo de enseñanza media. Sí, claro, en el mundo es así. Liceo. Claro, en el Son mundo 9 es así. años. En el mundo hay una continuidad completa de los 3, 4 años a los 15. Y luego opciones muy abiertas de segundo ciclo donde hay que mezclar técnica con no técnica, porque la verdad que esa línea divisoria entre UTU y secundaria no es buena. En el mundo no existe esa división tan acentuada que en este país tenemos entre cualquier formación técnica implica nivel teórico y cualquier formación teórica implica nivel técnico. Entonces hay que romper esa barrera divisoria que es mental y que no es la vida real.
Pero esto no llega a tanto, sería mucho más complejo hacerlo, pero por lo menos vos decís, bueno, y creo que formación docente debería estar fuera de ANEP, debería formar parte de la formación universitaria del país. Entonces, hay muchas cosas para cambiar, pero esto avanza en la dirección correcta. ¿Eso capaz, ustedes lo tenían incorporado en el programa del partido? Sí, nosotros teníamos una modificación de la gobernanza. De la gobernanza en general, no necesariamente de que se eliminara. Y hablábamos de un trayecto único. Eso sí. Primaria y primer ciclo. Digo porque en el Partido Nacional ni en el Partido Colorado estaba en el programa detallado claro. de eliminar el consejo como tal y que fuera unipersonal, digamos. Porque también cabe preguntarse qué rol tendrán los representantes docentes, ¿no? Que se aclara que van a tener voz, pero no voto. Bueno, eso sería un cambio respecto a lo que existe hoy. La verdad que ahí lo digo con franqueza, nosotros estuvimos en desacuerdo cuando en la Ley de Educación de 2007 se incorporó la participación corporativa de los docentes en los consejos. Pero también uno tiene que elegir qué lío se toma, ¿no es cierto? Y entonces, la verdad que el tema del voto o no voto, yo no me metería. Me parece que está bien, conceptualmente estoy de acuerdo, pero si no lo vas a tocar, no lo toques. no lo toques un poquito, que tiene el mismo efecto. O sea, o te armás el lío completo o no te armes ningún lío, pero no... Ahí capaz es una postura intermedia entre lo que planteaba el Partido Nacional y lo que planteaba el Partido Colorado, ¿no? Sí, el Partido Nacional proponía directamente que no estuvieran. Sí. Y el ahora Partido Colorado queda con voz y sin voto. Yo creo que ahí tenemos... Igual va a ser relativo ese consejo, cómo va a funcionar si es un director por cada organismo desconcentrado, Pero ¿no? eso está bueno, porque ahí tenés la conducción de la educación. En el CODICEN, con un director general, no necesitas 3 por consejo. Eso me parece que simplifica y le da ejecutividad a una área de que es la educación, donde tenemos que hacer una transformación muy profunda, urgente, en contenidos, en formas de funcionamiento, en gestión de los centros educativos. Yo creo que es un capítulo crucial, ¿no? Así que ahí en esa materia habría en educación, en políticas sociales, en reforma del Estado. En políticas sociales también, porque es un aspecto para ustedes importante y que desde el Frente Amplio siempre se señala como se pone en duda, se pone en cuestión la continuidad de las políticas sociales y del énfasis en determinadas cosas. El documento es muy claro en cuanto a seguir avanzando en la dirección al revés. Yo creo que el gran desafío que tenemos en políticas sociales es transformarlas en un sentido promocional, no reducirlas, sino reformularlas para que dejen de ser asistencialistas y se conviertan en un instrumento promotoras de integración, exactamente. Y ese es un desafío muy complejo, fácil decirlo, es muy difícil después realizarlo, pero ese es un desafío que tenemos arriba de la mesa y que en un gobierno de cambio, por eso digo, cuando se habla de la derecha y no sé qué, estas cosas que estamos hablando son bien de izquierda, es decir, en realidad el problema de la falta de equidad en la educación y en los aprendizajes es un grave problema, una grave carencia de todos estos años. Ha aumentado la inequidad en los aprendizajes. Es terrible. Y eso está totalmente en contradicción con lo que significa un pensamiento educativo de izquierda, ¿no? Le pregunto por otro tema. En materia económica tampoco tienen grandes diferencias. Porque vamos en la línea de no se menciona en este documento el ahorro necesariamente de los 900 millones de dólares por año que se planteaba en el de la calle Pou. Se dice utilizar los ahorros generados mediante el mejoramiento de la eficiencia del sector público, la reducción de tarifas, después utilizar esos ahorros. En eso estamos totalmente de acuerdo y está en nuestro programa de la misma manera. Pero ustedes no compartían necesariamente el recorte de 900 millones de dólares. Es que no sabemos si es posible. De dólares de gasto. Nosotros no entramos en ese nivel, claro, no hicimos los números, por lo tanto suponemos que estarán bien hechos, pero no lo analizamos, no podemos decir... Pero en materia económica, en línea general, con los aspectos más genéricos que se plantean, está bien. Sí. ¿Qué es lo que puede ser más de derecha que a ustedes les haga ruido dentro de ese programa que dice, este programa no es un programa de derecha? Los aspectos de seguridad, por ejemplo. Hay algunas cosas en materia de seguridad que me parece que hay que analizar, pero no quiero adelantar mucho, me parece que hay cosas... nosotros tenemos una convicción de que es fundamental mandar la señal de autoridad y de mando y de respaldo a la policía y llevar la policía a los barrios y recuperar la presencia territorial del policía. Y me parece, nosotros lo dijimos también en campaña, que la Guardia Republicana tiene que descentralizarse para tener un rol de backup
o sea, de respaldo a la policía, con una policía mucho más potente. Me parece que todo eso está bien. Me parece que está bien también toda la cuestión penitenciaria, del reordenar el sistema penitenciario, sacarlo del Ministerio del Interior. Es un acuerdo que hicimos en la Torre Ejecutiva hace como 3 años y nunca se ejecutó. Después hay un tema que está, lo digo así genéricamente, con la prisionalización, es decir, con el aumento de los casos en donde las personas son privadas de libertad, que a mí me parece que hay cosas que no hay un punto, por ejemplo, establecer la inescarcelabilidad de todos los delitos previstos por ley de estupefacientes. Bueno, eso se discutió en el Parlamento en este periodo que termina, y ahí hay un riesgo importante de cometer excesos que al final terminan siendo contraproducentes, porque es un debate mucho más complejo que está relacionado con el micronarcotráfico y de qué manera tú resolvés el problema, si es poniendo en prisión a cada uno de los casos de boca de pasta base, cuando sabés que además probablemente la posta la toma el hermano o el primo o el tío, y eso es interminable, o buscas una solución de otra manera. Pero bueno, ese es uno. Podría ser uno de los aspectos a tener en cuenta. Hay un aspecto que se incorpora, que es lo que tiene que ver, que uno de los aspectos que estaba previsto en la reforma que proponía Larrañaga, ¿no? Sí. Estamos hablando de la pena perpetua revisable para delitos gravísimos. Sí, a ver, ese es un tema que estaba en el paquete de una reforma constitucional. Capaz que no era de los que más ruido generaba, ¿no? No generaba mucho ruido. En relación a los en realidad, nocturnos. No es tanto aumento de pena como lo conceptual. El aumento de pena, en la medida que lo que se propone es que a los 30 años sea revisable, probablemente no tenga efecto. Es decir, que ya existe. Tiempo de prisión, claro. 30 años más 15. Claro. O sea, en nuestra legislación tenemos penas que pueden llegar a 30 años más 15. Simplemente hay que aplicarlas. Exactamente. Entonces, no hay mucho cambio, en realidad. Porque lo que se propone en la propuesta original de Larrañaga es que al cumplirse los 30 años se evalúa por parte del juez si puede revisarse y reincorporarse a la vida social. O sea que no es un tema dramático, pero lo de prisión perpetua a mí me rechina conceptualmente, porque es una idea muy contraria a la idea de la rehabilitación. A su vez, también es cierto, no hay que dejar de reconocer, que probablemente haya personas que no sean rehabilitables, lamentablemente. Entonces el tema vuelve, y es un tema opinable. Por último, saliendo de los temas de que se plantean en el documento y que por lo visto ustedes van a analizar hoy concretamente, ¿no? Sí, sí. Hoy hay una reunión de esta comisión técnica del Partido Independiente con técnicos del Partido Nacional, sí, para ajustar estas cosas. Exacto. Y ahí podrían terminar ya diciendo hoy, definiendo si nosotros tenemos que ver cuál es la respuesta. O sea, está el borrador, nosotros ya hemos hecho el análisis, les vamos a dar la devolución y esperamos la respuesta del Partido Nacional. Si es satisfactoria, eso permite que nosotros suscribamos el documento. Pero ¿en qué difiere la actitud después de los parlamentarios, diputados? Ninguna, porque van a someterse a la disciplina partidaria. Bueno, yo creo que yo lo que entiendo es que esto es lo que nos comprometemos a impulsar. Todo lo que no está acá, cada partido tendrá su libertad de eso, como yo lo entiendo, ¿no es cierto? Después viene la época del gobierno y bueno, se habla, por ejemplo, de ahí veremos la ley de urgente consideración que propone el Partido Nacional, ¿no? De la cual todavía no se conoce el texto exacto. Desde el Partido Nacional se señala, es básicamente lo que está en el documento. ¿Usted? No en el documento del programa del Partido Nacional. Si el procedimiento es adecuado o no. Es decir, si está bueno que haya una ley de urgencia. Y a veces uno piensa, puesto en los zapatos de quien va a gobernar, y hay un montón de cosas que tenés que resolver rápido. Eso y la ley de presupuesto te llevan todo el primer año, y no está mal como procedimiento. Lo ha usado casi muchos gobiernos, ¿no es cierto? Lo usó también el gobierno del Frente Amplio en algunas cosas. O sea que el procedimiento es un procedimiento que le pone ritmo al Parlamento, que le pone una deadline muy rápida, lo obliga a tomar decisión rápidamente, porque si no tiene un efecto aprobatorio.
Pero no me parece mal, no me parece mal. El tema es el contenido, y el contenido yo supongo que está en línea con estas cosas que estamos discutiendo en el documento borrador. Sí, debe ser más extenso y más detallado, Capaz. ¿no? Se hablan de entre 300 y 500 artículos, esto es un punteo de Sí. 13 páginas, ¿no? Sí. Es sustancioso y Pero tiene, además, tiene a muchos ver, aspectos, pero... no nos adelantemos mucho. Es decir, acá lo primero es que hay 3 semanas en donde se define el futuro y vamos a ver cuál es el resultado. ¿Cuánto Claro, es? claro. Entonces hay que hacer el trabajo de estas 3 semanas y que la gente elija. ¿Cuánto le pesa a usted conformar una coalición que está integrada por ejemplo, Cabildo Abierto y en particular liderada por Manini Ríos, de quien usted ha manifestado, bueno, sus discrepancias Sí, en que las muchas mantengo ocasiones? totalmente. O sea, la diferencia es ideológica con Cabildo Abierto, son las mismas hace una semana que ahora y hace un mes, y las voy a seguir sosteniendo porque son reales. Yo soy represento un partido socialdemócrata de centroizquierda. Pero ¿cómo y se este es un sanan partido de esas derecha. diferencias Es ideológicas? que no se en tienen que relación a- sanar, existen. ¿No van a estar sentados todos en una misma mesa? Por ahora no. Veremos en el futuro. Tampoco uno tiene que tener alergia, pero por favor, pero sí hay diferencias ideológicas que son inexcusables. Pero esa es la política. También tengo diferencias ideológicas insalvables con lo que es la izquierda dogmática, que probablemente tenga puntos de encuentro con la derecha. Está bien, pero le van a decir, bueno, pero por con ello no algo- está pensando en formar un gobierno de coalición, con esta otra Bueno, pata sí. Bueno, pero en su momento en el Frente Amplio hay gente que piensa muy parecido a nosotros y que no tiene problema en abrazarse con la izquierda dogmática, que cada vez manda más dentro del Frente Amplio, que ese es el otro problema, ¿no es cierto? O sea, hay un análisis que empezó a hacerse por ahí que me parece que es muy interesante, que es el fortalecimiento de las puntas. Ujú. Y, escucha, eso es un tema, ¿no? Porque en definitiva, a ver, hay que discutirlo también, porque que en el Uruguay siempre hubo una población que se identifica claramente con el pensamiento de derecha, siempre hubo. La diferencia es que convivía dentro de los partidos tradicionales. Entonces, dentro del Partido Nacional había un sector más de derecha y dentro del Partido Colorado también. Para hablar de épocas ya pretéritas, el pachequismo y Aguerrondo, para hablar del 71. Y luego la Cruzada 94 en el Partido Colorado y ciertos sectores del herrerismo en el Partido Nacional. Siempre hubo. Lo que pasó ahora es que eso emergió como un partido propio y por lo tanto con una expresión electoral propia que está en el orden del 10%. Uh-huh. Y eso desde el punto de vista de cantidad no debe sorprender tampoco. Lo que logró Manini Ríos es algo que no había ocurrido nunca en el Uruguay, que es que una candidatura concentrara todo ese apoyo de lo que es la derecha ciudadana, ¿no? Y bueno, y es un componente que hay que asumir porque es parte de la realidad. Le hago la última pregunta porque tenemos que dejarlo ir al Senado. ¿Qué tipo de campaña va a hacer ahora en estos 20 días que restan? Y nosotros vamos a explicar en todo el país la posición que el Partido Independiente tiene para explicar por qué nos parece que hay que votar a la calle Pou. Lo vamos a hacer nosotros. Uh-huh. Eso le iba a preguntar, ¿no van a participar en actos conjuntos? No, porque a mí me parece que es muy importante que queden claras cuáles son nuestras razones, que pueden ser distintas y me parece que sería malo mezclar y confundir con las razones que pueden tener otros. Recién acabo de mencionar diferencias ideológicas fuertes con uno de los partidos en particular y por lo tanto a mí me parece que es muy importante que el Partido Independiente le diga a la gente, a la ciudadanía, y eso implica visitar las distintas localidades con los compañeros que son referentes en cada departamento y decir: esta es la posición del Partido Independiente y estas son nuestras razones para apoyar a la calle Pou el 24 de noviembre. Uh-huh. Así que por ahora ninguna actividad en conjunto, no tienen en agenda. Por ahora la coalición funciona porque es a nivel bilateral. Sí, y funciona así. Por ahora es lo que ha quedado plasmado, ¿no? Por ahora es así y me parece que es mejor que sea así. El Partido Nacional surciendo y arreglando con cada uno de los que integran la coalición. Exacto. Senador Pablo Mieres, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. No, un gusto. Que pase bien. Gracias.